Javier Milei dijo que tiene toda la intención de volver al sistema previsional privado, a las viejas AFJP. Te voy a contar de qué se trata y de qué se trató el sistema previsional de las AFJP y qué le pasó a la Argentina cuando se implementó. Milei dijo que esto significa bajar el gasto, desregular y, escucha bien, flexibilizar el mercado de trabajo. Pero arranquemos por el inicio. ¿Qué significaron las AFJP o qué eran básicamente las AFJP? Bueno, hacia finales de la década de los 80, el sistema previsional entró en crisis básicamente porque había quedado desfinanciado, sobre todo por algunas decisiones, reducción de contribuciones patronales en particular, desde la dictadura en adelante. Hacia finales justamente de los 80, la jubilación se había reducido prácticamente a la mitad y en ese contexto aparecieron las propuestas de reforma previsional o de AFJP. La AFJP, las administradoras de jubilaciones y pensiones, de los fondos de las jubilaciones y pensiones, lo que hacían es justamente eso. En lugar del Estado administrar el dinero, básicamente de aportes y contribuciones, ahora lo iba a hacer el sector privado a través de las AFJP. Es decir, vos tenías como trabajador o como trabajadora una cuenta individual de capitalización que una AFJP agarraba esa plata y la invertía en bonos, en títulos y demás. Esto era así porque supuestamente las AFJP administraban mejor los recursos, que ahora lo vamos a ver un poquitito. Dicho de otro modo, le vendieron a la gente que este sistema iba a resolver el problema no solo de las jubilaciones, te diría además de la economía en su conjunto. Y básicamente planteaban cuatro cosas. Por un lado, que se iba a eliminar el déficit fiscal porque además se iba a lograr que el Estado no fuera discrecional en el uso de los fondos. En segundo lugar, que por la competencia de las administradoras se iban a reducir los costos y por lo tanto iba a mejorar la rentabilidad justamente de esos fondos. En tercer lugar, que iba a generar un incentivo justamente por la rentabilidad, un incentivo a la afiliación, es decir, a la mejora de trabajadores y trabajadoras en términos de aportes para el sistema y que finalmente, como te decía recién, iba a impulsar la actividad y el empleo hacia arriba. Pero qué intención noble dirás respecto de los fondos de tus aportes. Pero, ¿pasó algo de esto? ¿Redujo el déficit? No. No solo no lo hizo, sino que lo profundizó. Escuchá bien qué pasó. El sistema previsional privado hizo que el Estado dejara de percibir los aportes y las contribuciones por los trabajadores que estaban en actividad. Sin embargo, tenía que seguir pagándole las jubilaciones, con lo cual tenía todo el gasto, pero ya no tenía el ingreso. A todo esto se agravó la situación por una decisión que se tomó un año antes de la reforma del 94, la de las AFJP, que fue la reducción de contribuciones patronales encabezada o propuesta por Domingo Cavallo, que redujo también los ingresos que tenía el sistema previsional. Entre las dos cosas, escucha bien, se dejaron de percibir, o el Estado dejó de percibir, unos 40.000 millones de dólares. Escuchaste bien, sí, 40.000 millones de dólares. En términos generales, si vos el 75% del sistema previsional te lo financiaba aportes y contribuciones hasta el año 1990, 10 años después, en el 2000, se revirtió ese guarismo y fue finalmente el 70% financiado por rentas generales. Ahora bien, la frutillita del postre. ¿Cómo se financiaba ese agujero fiscal fenomenal que tenía el Estado por no percibir esos 40.000 millones de dólares que te mencionaba recién? Bueno, se daban vuelta y le pedían prestada la plata. ¿A quién? A las AFJP. Sí, escuchaste bien. Lo que podemos llamar negocio redondo, ¿no? Pero además, en segundo lugar, te planteaban que la reducción de costos por la competencia entre las AFJP iba a mejorar la tasa de rentabilidad de tus fondos. Tampoco pasó. En primer lugar, porque el sistema se redujo a la administración, diría, de 4 grandes AFJP, que pasaron de ostentar, más o menos al inicio del proceso en el 94, el 50% de los aportes y los aportantes, a prácticamente el 75% del aporte y los aportantes. Con lo cual, la verdad que no había mucha competencia. Pero además, escuchate número. ¿Sabes cuánto te cobraban de comisiones? Las comisiones eran para pagar los gastos de administración, obviamente la rentabilidad de las empresas y, en todo caso, el seguro por fallecimiento y demás. Pero el costo llegaba al 30% de lo percibido y hacia el 2004 llegaba prácticamente al 40% de lo percibido. El sistema público era 20 veces más barato, sí, más barato que el sistema privado. Qué negocio también, ¿eh? Pero además prácticamente no tenían gastos porque además
la recaudación la seguía haciendo el Estado y le transfería los fondos. Un gran negocio evidente que, cuando uno además lo compara con la administración del sector público hasta la etapa previa a la privatización del sistema, contrasta de manera sustancial porque solo erogaba o costaba el 1,6% de los aportes y contribuciones, es decir, muchísimo menos. En tercer lugar, se supone que la capitalización individual iba a generar un incentivo fenomenal a que la gente se afiliara de manera voluntaria. Bueno, falso. No alcanzó al 1% la afiliación voluntaria, pero además tampoco significó la registración de empleados no registrados hasta ese momento. Al contrario, te diría. Y finalmente te imaginarás que nada de esto fue positivo para la evolución de la economía argentina, que cayó estrepitosamente, aproximadamente unos 10 puntos con la crisis del 2001-2002, y que llevó además los niveles de desocupación a prácticamente el 25%. Los fondos del sistema previsional nunca se convirtieron en inversiones de tipo productivo porque, como te decía antes, esos fondos fueron a financiar al Estado, que era el que les había dado justamente los recursos para que los percibieran las propias AFJP. A no comerse entonces espejitos de colores porque hoy, varios años después, 20 años después diría, te vuelven a proponer lo mismo. Soy Hernán Lecher y este fue un nuevo episodio de Un Café con Lecher para C5N.com.